Buenas, hoy en Cine e Historia les tengo una película buenísima, buenísima porque se llama La Voz de la Igualdad. Esta película es clave. Sugiero que todas las mujeres que trabajamos fuera de la casa la veamos y las que trabajan en casa también, porque es que resulta que damos por sentadas una cantidad de derechos de los que hoy disfrutamos a nivel laboral que se tuvieron que luchar, pelear, se tuvieron que formular a nivel jurídico. Nada de esto, nada de lo que es el mundo de las mujeres existía realmente antes de 1970. Entonces imagínense que esta es la historia de esta mujer, Jenny Ginsburg, que es la mujer que empieza a crear la jurisprudencia en los Estados Unidos para conseguir a nivel legal lo que se conoce como la igualdad de género. ¿Qué significa la igualdad de género? Que una mujer o un hombre, porque además el caso es a partir de un hombre, no sea discriminado por un factor biológico para que eso determine su capacidad de desempeño laboral. Eso es lo que se trata, porque en el caso de las comunidades negras, como en el caso de las mujeres o de los hombres, la condición de hombre, la condición de mujer o la condición racial son condiciones biológicas que no están determinadas de ninguna manera por la persona. No determinamos si nacimos hombres o mujeres, blancos, negros o amarillos. Que esa sea una característica o una condición que determine cuál sea nuestra capacidad laboral es completamente absurdo, pero ha sido costumbre. Entonces, como durante tanto tiempo en la cultura de Occidente la mujer tenía el rol de estar en la casa, cuidar a los hijos, y el hombre tenía el rol de ser el proveedor, eso no se cuestionaba, y no se cuestionaba porque así era. Y cada vez que se preguntaba era así era. Entonces esta historia empieza en el 59 cuando esta mujer va a tratar de entrar a la Universidad de Harvard y va a ser tan difícil porque son muy poquitas, porque las invisibilizan, porque consideran que están quitándole el cargo a un hombre que podría estar estudiando y podría desempeñar una carrera que una mujer supuestamente no iba a desempeñar porque o tendría que estar en la casa o al tener hijos abandonaría la carrera para educarlos. Entonces la plática se perdía. Entonces, pues lo que estaba era usurpándole el puesto a un hombre que sí podría estar estudiando derecho para convertirse en un gran abogado de una firma. Es lo que le dicen cuando hacen una cena para recibir en el 6º año a las mujeres que puedan entrar a la escuela de derecho en Harvard y preguntarles como por qué les dio por ahí. Entonces empiezan porque tiene que haber una justificación para que ellas quieran estudiar, distinta de que quieran estudiar. Entonces hay una mujer imbatible, de esas mujeres que se dio la pela para crear la jurisprudencia que haga posible que las mujeres podamos trabajar por un criterio que no esté determinado por nuestra condición biológica de ser mujeres. Entonces, esta mujer es de una tenacidad absolutamente increíble, imbatible, con un compañero el más bacán, porque además es una pareja que se apoyan mutuamente, que se retroalimentan mutuamente y que en ese apoyo y en esa comunidad que ellos crean, con su esposo y luego con su hija, van a tomar la fuerza y la lucidez para cambiar la ley. El derecho en Estados Unidos, según lo concibió Thomas Jefferson cuando creó las leyes, tiene una condición que puede hacer que cambie con los tiempos. Dice, no sabemos cuál será el futuro. Quiere decir que uno puede cambiar en un caso la jurisprudencia, ya sea porque encuentre un antecedente que le permita crear nuevo derecho o ya sea porque cree una nueva jurisprudencia que cambie las leyes como se venían dando. Este va a ser el caso en que ella va a lograr crear nueva jurisprudencia, pero al crearla
va a hacer que se revisen todas las leyes que estaban bajo la condición de desigualdad antes de que esa ley se aprobara. Se va a llamar género al factor de que por ser mujer o hombre se tenga acceso o no a un empleo. Entonces, cuando se habla de ideología de género, cuando se está hablando de un tema jurídico que es la igualdad de las mujeres ante la ley para ejercer derechos laborales. Eso es lo que significa género. Que entonces, para tomar el nombre como históricamente significa. Entonces, ¿qué pasa? El caso es el de un hombre que quiere ser el enfermero de su madre, cuidarla con amor, y a él no le dan las exenciones de impuestos y no le dan los beneficios que le dan a una mujer por ser enfermera. Es el caso contrario. Que porque él es hombre, a él no le pueden dar ningún reconocimiento porque solo las mujeres pueden ser enfermeras. Entonces, él no tiene a quien cuide a su mamá, y en una época donde la familia solamente se podía concebir como papá, mamá e hijos, si un hombre no se casó, si es soltero y no tiene hijos, no existe, no es un sujeto jurídico. Entonces a él no le reconocían los derechos de exención de impuestos porque era hombre. Y además no era casado, entonces no tenía mujer y entonces no tenía hijos. Pero él quiere cuidar a su mamá con todo el amor con que la cuida y quiere que no la cuide nadie más sino él. Es el derecho a asistir a su madre en la vejez y en la enfermedad. Ese caso va a ser tomado como origen de la jurisprudencia porque a él, por ser hombre, no le permiten que sea enfermero. Entonces dice, enfermera solamente tiene que ser una mujer. Hay una relación entre el género, la condición biológica de mujer y el hecho de ser enfermera. A partir de la jurisprudencia de esto, dicen, y esto en cualquier otro caso. Entonces, porque en ese momento en las leyes las mujeres no podían trabajar en las minas, las mujeres no podían ganar horas extras, trabajar horas extras para tener más dinero. Estamos hablando de 1959, no se podía. No podían, había una cantidad de trabajos que estaban tipificados como trabajos masculinos y que por lo tanto no podían ser ejercidos por las mujeres. Las mujeres no podían ser propietarias directas de tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito tenía que ser amparada por la del esposo, porque ella no podía usar su propia tarjeta de crédito. Lo mismo que en Francia, las chicas del Mayo francés necesitaban un acudiente para reclamar el giro universitario con el que iban a pagar el semestre. O sea, toda la igualdad jurídica, legal, comercial, laboral, no existía. Hubo que crearla a través de las movilizaciones, a través de los colectivos de conciencia. Pero esto todavía no cambia la ley, a través de las abogadas, a través de los juristas que pudieron cambiar esta ley. Esta es la historia de la mujer que hace posible que todas trabajemos. ¿Sí? O sea, a esta mujer hay que darle picos y mucho agradecimiento porque todo nuestro quehacer laboral es posible por el trabajo que ella hizo. Esa mujer se dio la pela para crear esa jurisprudencia con su esposo, en conjunto los dos, además de una manera como una alianza en la igualdad, lo cual es sumamente progresista porque para la época esa figura no existía de ninguna manera. Hoy estamos tratando de que se entienda, en esa época ni siquiera existía. Y esta mujer se da la pela de ser la más brillante abogada de Harvard, de desafiar sistemas de leyes que no permitían que las mujeres trabajáramos por el hecho de ser mujeres, porque había una condición cultural que no se podía tocar porque era la tradición. Entonces empiezan con los debates, no, pero si las mujeres trabajan, entonces imagínense, ¿eso qué va a pasar? Entonces, ¿quién va a cuidar la familia? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y todo lo que va a significar la gran transformación del cambio de la mujer en la sociedad en Occidente. Entonces, esta mujer es la que se da la pela. ¿Por qué es importante que se haga en Estados Unidos? Porque es que estos movimientos surgieron en Estados Unidos y en Europa. Y esas batallas se dieron primero allá. Y una vez que se ganaron esas batallas allá, llegaron
las mujeres que estaban en contacto con ellas para hacer las batallas aquí. Entonces, estas son las pioneras, las verdaderas forjadoras de camino. Yo siempre he dicho que ando muy agradecida con estas mujeres porque ellas se dieron la primera batalla para que uno llegara directamente a trabajar a lo que vinimos y no le tocara a uno dar esa primera batalla. Esa primera batalla la dio esta mujer, Ginsburg, y ella hoy día todavía ejerce. Fue nombrada juez de la República. Los jueces de la República en Estados Unidos son cargos vitalicios. Es hasta que ellos se mueran. Esta mujer cambió la historia. La cambió en dos. La cambió porque no aceptaba que la historia de la exclusión, amparada en la tradición, fuera una sin salida para las siguientes generaciones. Ella decía, entonces mi hija no puede aspirar a tener una carrera porque no puede aspirar a ejercerla, porque habrá muchas cosas que ella no va a poder hacer por el hecho de ser mujer. Entonces los hombres no pueden estar en su casa también cuidando a sus padres o a sus hijos. Entonces los hombres no pueden ser enfermeros, porque hay un momento en que esto se vuelve una discriminación para ambos, porque los hombres no pueden ejercer una serie de roles que se consideran femeninos, como en el caso de ser enfermera, y las mujeres no pueden ejercer una cantidad de trabajos que impliquen que salga del hogar, porque el hogar se considera su función natural, porque ha sido durante muchos siglos así. Entonces, cuando ella logra cambiar la ley, tienen que revisarse todas las leyes, que son cientos de leyes, en las cuales las mujeres no podían ejercer derechos por ser mujeres. Esto es importantísimo, cambia la historia en dos. Y las cosas que estamos acostumbrados a ver, porque ya las vivimos, porque son naturales, porque disfrutamos de esos derechos, no deconstruimos el hecho de que hubo que pelearlos, crearlos, creer en ellos, mirar el mundo de una manera diferente, cambiar el mundo, tener el valor de hacerlo. Esta es la historia de la mujer que tuvo el valor, el entendimiento, el coraje, la disciplina, la brillantez y la constancia para cambiar el mundo, para hacer posible el mundo laboral de las mujeres. Todavía no tenemos la igualdad salarial, eso todavía se está peleando en muchísimas empresas. Pero primero hay que poder salir a trabajar, ¿ve? Porque es que si usted ni siquiera podía salir a trabajar, ya de ahí en adelante, ¿cómo hacemos? Entonces, la posibilidad de estudiar en las universidades, ejercer profesiones, ser consideradas competentes para las diferentes posiciones en el trabajo, eso es lo que esta mujer peleó. El derecho de la igualdad de género, o sea, de la igualdad independientemente de si se es hombre o mujer. Esa es la historia. Y es una historia heroica, es una historia familiar, es una historia cultural. Es una historia que arranca en los Estados Unidos en 1959, pero que solamente va a poder ser considerada jurisprudencia en 1970, porque en 1970 todos los grandes movimientos feministas están en las calles, pero en las calles surge la conciencia, en los estrados el cambio de la ley. Las dos cosas se necesitaron, las mujeres en las calles, las mujeres en los estrados. Esta es la historia de las mujeres en los juzgados y en los estrados, cambiando el mundo para todas nosotras. Con gratitud, con admiración. Esta es la película, además porque los gringos tienen un talento muy grande en poder narrar cómo se consigue un derecho. Ellos son pioneros en muchos de esos derechos. Entonces, esa serie, digamos, como ese casi que es un género de películas en donde se muestra cómo surgieron los derechos. Sí, y los gringos en eso son maestros, o sea, tienen una narrativa emocional, histórica y jurídica que les queda muy bien, ¿para qué? Eso les queda re bonito. Y esta película les sale tan chévere como ellos saben hacer ese tipo de películas, con una mujer que encarna este personaje con una fuerza increíble y es verdaderamente emocionante, es histórica, es real y a ella le debemos nuestro derecho al trabajo actualmente. Esa es la película que recomendamos para hoy miércoles, en miércoles de Historia y Cine, La Voz de la Igualdad.